Bien, pues ahora tenemos el siguiente ejercicio, ¿verdad? El cual nos habla de los paquetes de una fábrica de refacciones para automóviles. Eh, bien, entonces, total de que se transportan hacia el muelle de carga empujándolos a lo largo de una pista de rodillos, como se muestra aquí, con muy poca fricción. En el instante que se indica los paquetes B y C están en reposo, el paquete A tiene una velocidad de 6 pies sobre segundo. ¿Sí? Si el coeficiente de restitución entre los paquetes de 0.3 nos dice que determinemos, jóvenes, la velocidad del paquete C después de que A golpea a B, ¿sí? Y a C, ¿verdad? Y B golpea a C. Y nos pide también la velocidad de A luego de golpear a B por segunda vez. Muy bien, entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que hacer nuestro diagramita de cuerpo libre, el cual vamos a poner la siguiente manera. Ok, entonces teniendo este diagrama, vamos a colocar nuestros impactos de movimiento que hay entre cada paquete. Si la velocidad de A que entra es de 6 pies sobre segundo, ¿sí? La velocidad en el punto B es 0. ¿Por qué? Porque ahí choca y pierde la energía, ¿sí? Es el de 8 libras y ese es el 16 libras, ¿sí? Entonces esto debe ser igual a la velocidad de A' que va a agarrar, ¿sí? Y debe ser igual también a la velocidad de B', ¿sí? Entonces tengo 16 libras y tengo 8 libras. Entonces el momentum conservado, ¿sí? La conservación de momento establece que la masa de A por la cantidad de movimiento de A más la masa de B por la velocidad de B debe ser igual a la masa de A', pero masa de A por la velocidad de A', ¿verdad? Más la masa de B por la velocidad de B', ¿sí? Entonces, al hacer la sustitución de valores, tenemos la masa de A, ¿cuánto es? 16 libras. Entonces, ese es el peso que nos da. Recuerden que es el peso. Es cierto, ese es el peso en el sistema inglés. Sí, entonces el 16 libras, ¿verdad? Sobre la gravedad por 6, ¿sí? Que es la velocidad de 6 pies sobre segundo. Más masa de B, en este caso es 16. Perdón. Sí, eso debe ser igual, sí, a su vez a 16, sí, por la velocidad de A', sí. Aquí va la gravedad, sí, 16 de gravedad, más 8 libras, sí, por la velocidad de B', sí, y esto entre la gravedad. ¿De acuerdo? Bien. Recuerden que solamente estoy considerando estos dos y lo que viene siendo este de acá, ¿sí? Porque aquí este término va a valer 0, porque aquí choca el paquete, este choca con ese paquete, se termina, entonces todo vale 0. Si este vale 0, pues va a dar 0. Yo nomás coloco este término, aquí está, este término aquí está y este término aquí está, ¿sí? Entonces si despejamos, si la gravedad dice por Z da 96, la gravedad lo voy a mandar por acá, ¿sí? Más 8, o sea de B' sobre G por G, ¿sí?
Entonces este se elimina, ¿sí? Y me queda 96 es igual a 16 a VA prima más 8 velocidad de B prima. ¿Sí? Entonces si nosotros dividimos o multiplicamos por un doceavo, ¿sí? Ambos, para reducir términos, 96 por 1 entre 12, pues me da en este caso 12. Perdón, 96 entre, perdón, es 8, para este 8, ¿no? 96 por 1, 96 entre 8 me da 12. 8 que multiplica, ¿sí? a 16, sería 16 entre 8, pues serían 2 velocidad de A' más velocidad B', ¿no? Porque pues, se van a ir, que va a quedar 1. Entonces aquí ya podemos despejar a la velocidad B', ¿sí? Entonces las velocidades relativas, aquí ya entra otro término, velocidades relativas, ¿sí? Entonces me va a quedar, ¿sí?, que la velocidad de A' menos la velocidad de B', perdón, B nada más, velocidad de A, ¿sí?, de la manera elástica, ¿sí?, es igual a la velocidad de B' menos la velocidad de A'. Sí. Entonces, así que esto a su vez, la velocidad de B' menos la velocidad de A', sí, debe ser igual a este caso que maneja el problema, una restitución, coeficiente de restitución de 0.3, ¿sí? 0.3 por los 6 pies sobre segundo, ¿sí? Y este valor me da 1.8, ¿sí? Entonces velocidad B' menos velocidad de A' es igual a 1.8. Esa va siendo mi ecuación número 2 y esta va siendo mi ecuación número 1. Entonces pues ya nada más resolvemos junto a la ecuación 2 con el método de sustitución, ¿sí? Y ya encontramos el valor de alguna velocidad. Entonces si yo despejo aquí, por ejemplo, velocidad de A', me va a quedar 12 menos la velocidad B' entre 2, ¿sí? Entonces eso va a ser igual a 6 menos 0.5, ¿sí?, menos 0.5 B', ¿sí? Entonces este valor lo voy a mandar aquí. Entonces por lo tanto la velocidad de B' menos la velocidad de A', que vale paréntesis 6 menos 0.5 velocidad B' es igual a 1.8. Entonces aquí ponemos velocidad B', bajamos, menos por menos va a dar menos 6, va a dar aquí más 0.5, ¿verdad? Velocidad B', eso es igual a 1.8. entonces de aquí
1 más 1.5 pues es 1.5 velocidad v'. Es igual a 1.8, está restando, lo pasamos sumando. ¿Sí? Entonces la velocidad v' es igual a 7.8 entre 1.5. ¿Sí? Eso nos da 5.2 pies sobre segundo. Entonces ya puedo encontrar lo que viene siendo velocidad a'. ¿Sí? Bueno, ya puedo encontrar la ecuación de velocidad a', ¿sí? Aplicando esta ecuación que está aquí. Entonces, por lo tanto, velocidad a' es igual a 6 menos 0.5 por lo que vale la velocidad de v, que vale v' vale 5.2. Entonces 6 por 5.2, perdón, 0.5 por 5.2 es la mitad. 6 menos lo anterior me da 3.4. Entonces la velocidad a' es igual a 3.4 pies sobre segundo. Entonces ya tenemos que la velocidad de a' vale 3.4, ¿sí? pies sobre segundo, y que la velocidad v' vale 5.2 pies sobre segundo. ¿Sí? Ya tienen valores. Entonces vamos a ver ahora con el otro inciso en el que tiene que ver 8 y 12. ¿Sí? Bien, entonces el paquete aquí en B vale 5.2 pies sobre segundo, v'. ¿Sí? Y este va obviamente a restituir, va a chocar con el paquete C. Entonces, al chocar con el paquete C, la velocidad de C va a valer 0. ¿Sí? Entonces voy a tener una velocidad de V, V', voy a ponerle así. ¿Sí? Y voy a tener una velocidad C, V'. ¿Estamos? Entonces, la masa, haciendo la ecuación de movimiento y cantidad de movimiento de V por la velocidad v', ¿sí? Más la masa de C por la velocidad de C es igual a la masa de V, velocidad de V, V', más la masa de C, velocidad de C, V'. ¿Sí? Ese va a ser ahora mi nuevo teorema. Entonces hacemos lo siguiente. ¿Sí? El término de este, pues, de antemano va a valer 0. ¿Sí? Pero la masa de B, como voy a repetir, es 8 libras, ese es el peso. Ahora hay que dividir peso entre gravedad, masa es igual peso entre gravedad. Entonces ponemos 8 entre la gravedad por la velocidad de B', que es 5.2. Este vale 0. Tenemos el signo igual. Masa B por velocidad V'. ¿Sí? Son 8 de masa de peso entre gravedad. ¿Sí? Para obtener la masa por la velocidad de V', que no conozco. ¿Sí? Más igual los 12. Si hay que convertirlo a la masa, eso es peso. 12 libras entre gravedad para que me dé la masa por la velocidad de C, ¿no? Y prima. Bien, entonces partiendo de esto, vamos a ver ahora aquí en esta parte. Vamos a dejar sola, vamos a reducir términos. Igual la gravedad la van a pasar, bueno, 5.2 por 8 me da 41.6. ¿Sí? Bien, entonces aquí eliminamos términos a pasar la gravedad multiplicando. ¿Sí? Entonces me queda aquí 41.6, me queda 8 velocidad v',
más 12 velocidad c prima, ¿sí? Y si reducimos términos, podemos dividirlo todo pues entre 2, ¿no? O sea, si multiplico por 1/2 y por 1/2 acá también, ambos términos, ¿sí? Tanto el primer miembro de la ecuación como el segundo miembro, me quedaría aquí 20.8, ¿sí? Aquí me quedaría 4 velocidad b' y aquí me quedaría 6 velocidad b' de c, ¿sí? Y este pues es una ecuación número 3, la voy a llamar, ¿sí? Aplicando las relatividades, ¿sí? Las velocidades relativas, pues yo voy a obtener que la velocidad de b' menos la velocidad de c de manera elástica debe ser igual a la velocidad c' menos la velocidad de b y prima, ¿sí? X prima, perdón, X prima. Ok, entonces partiendo de ese término, ¿sí? Seguimos que b', b' c', igual, dice que una restitución de 0.3% por la manera elástica de 0.3% que se restablece. Entonces yo lo multiplico por 5.2, ¿sí? 0.3 por 5.2 es 1.56. Entonces la velocidad c' menos la velocidad b' es igual a 1.56. ¿Qué significa que está elástica, ¿no? Una vez que choca, al restar las velocidades relativas, ¿sí? Yo tengo este resultado, ¿sí? O sea, es la torsión, vaya, elástica cuando choca y se deforma, ¿sí? Entonces, partiendo de ahí, voy a llamar la ecuación número 4, ¿sí? Y en este caso, pues voy a tratar de... puedo hacer esto. Puedo aquí despejar a la velocidad c'. Me queda aquí 1.56 más la velocidad b', ¿sí? Y esta la puedo yo incluirla en esta ecuación que está acá, ¿sí? Entonces ponemos 20.8 es igual a 4 veces la velocidad de b' más 6 veces lo que vale c', que vale ¿cuánto vale? 1.56 más la velocidad de b'. Ahí está. Entonces aquí me quedaría 4 b', multiplicamos 6 por 9.36, ¿sí? Y quedaría más 6 veces velocidad b'. Ya tenemos términos semejantes, serían aquí 10 velocidad b', que era 20.8 menos 9.36. Por lo tanto, la velocidad de b' va a ser igual a los 20.8 menos 9.36, ¿no? Entre los 10. Por lo tanto, la velocidad b' va a ser igual a un resultado de 1.144 pies sobre segundo, ¿sí? Entonces yo con la ecuación que está aquí ya puedo encontrar a bc', ¿sí? Simplemente hago un apartado acá y me traigo esta acá, ¿sí? Entonces bc' va a ser igual a 1.56 más 1.44 por 1.144
¿sí? Pies sobre segundo. Entonces esto es igual a 2.70 pies sobre segundo, ¿sí? Entonces, a uno termina el ejercicio, vamos a terminarlo. Ahora tenemos que los paquetes de A y B en el segundo tiempo, o sea, por segunda vez pegan el paquete de 16 libras y por segunda vez va a golpear de 8, ¿sí? Entonces aquí ponemos 16 libras, bien, 8 libras de peso, ¿sí? De peso, no de masa, ¿sí? Que quede claro. Entonces aquí tenemos este vector, velocidad de prima, el cual lo acabamos de encontrar. Velocidad A prima vale, como ya habíamos encontrado anteriormente, creo que valía 3.4 pies sobre segundo. Y la velocidad de B, en este caso B prima, por segunda vez la obtuvimos y fue de 1.144. Entonces vamos a ponerle aquí 1.144 pies sobre segundo, ¿sí? Se puede tener, ¿sí?, el otro choque para ver la cantidad de movimiento en la B prima. Ahora va a ser B prima y el punto B va a ser tri prima, ¿sí? Porque ya participó 3 veces el B. Entonces, partiendo de ahí, la masa de A por la velocidad de A prima más la masa de B por la velocidad de B, B prima, ¿sí?, es igual a la masa de A, velocidad de A B prima, ¿sí?, más la masa de B, velocidad de B, P prima, ¿sí? Entonces, por segunda vez choca, pero este término ya va a tener este valor, ya no lo voy a cancelar, ¿sí?, porque ya tiene una aceleración, ya tiene una fuerza, pues ya tiene una energía, ¿sí? Entonces, al hacer eso yo pongo 16 de libras de peso entre la gravedad por los 3.4 de velocidad A prima más la masa de B, que vale 8, es el peso, perdón, peso entre gravedad, es masa entre gravedad. Entonces tengo, perdón, peso entre gravedad para obtener masa. Velocidad de B es 1.144, ¿sí? Y esto debe ser igual a los 16, ¿sí?, libras de peso entre gravedad para convertirlos a masa por la velocidad de A pi prima, que no conocemos, más 8, ¿verdad?, 8 libras de peso entre la gravedad para convertirlo a masa por la velocidad de B tri prima, ¿sí? Ok, entonces aquí tenemos que hacer juntar términos semejantes y hacer lo que sabemos hacer, ¿no? Aquí pues si todo multiplicamos por G, ¿sí?, se elimina. Entonces me queda aquí 18 por 3.4, aquí me quedaría 61.2, 8 por 1.144, 9.152, ¿sí? Aquí me quedaría 16 velocidad de A B prima más 8 velocidad B tri prima, ¿sí? Entonces, ¿sí?, y este me da valor de 16, ¿sí?, velocidad de A B prima más 8 velocidad B tri prima. Si lo dividimos entre 2, o sea, multiplicamos por un medio, ¿sí?, ambos miembros de la ecuación,
me quedaría, y si lo seguimos simplificando ahora por un cuarto, ¿sí? Me quedaría aquí pues 2 velocidad b' más velocidad b triprima. Sí, sí. Bien, de una vez puedo despejar aquí. Bueno, entonces vamos a ver. Aplicando velocidades relativas, me va a quedar velocidad de A prima menos velocidad de B triprima, ¿sí? Y esto, bueno, es la manera elástica, ¿sí? Entonces la velocidad de B triprima menos la velocidad de A prima. Biprima, ¿no? En este caso biprima. Bien. Entonces, esto debe ser igual a menos, bueno, por lo tanto podría quedar así. ¿Verdad? En el que la velocidad de B prima, sí. Por ejemplo, yo tengo 3.4 de velocidad A prima, sí, como dice aquí. Sí, aquí también es A prima. Yo tengo 3.4, sí, menos 1.1144. Aquí está, B prima. Sí, 1.11.144 por la restitución elástica, que es 0.3 del choque, ¿verdad? Y esto me va a dar un valor de 68. Sí. Entonces el término pasa a la siguiente manera. Entonces, continuando, es igual a la velocidad B triprima menos la velocidad de A biprima, ¿no? Entonces esta va a ser mi ecuación número 5, o sea, número 6. Entonces la juntamos para resolver la velocidad de triprima y biprima, ¿sí? Sí, entonces despejamos, ¿sí? Despejamos esta ecuación, la 6, ¿sí? Aquí la puse y despejé a B triprima para sustituirla en la ecuación 5. Entonces, haciendo este despeje, vamos a sustituir. Voy a poner 2 veces la velocidad de A biprima más lo que vale la velocidad B triprima, que vale 0.6768, más la velocidad de A biprima que despejamos anteriormente. Eso es igual a 7.944. ¿Sí? Entonces, ya sustituyendo, ya haciendo eso, entonces me queda aquí 3 veces la velocidad de A biprima, me queda 7.944. Si lo pasamos restando, 0.6768, por lo tanto la velocidad de A biprima es igual a esta diferencia, ¿verdad?, entre 3, ¿sí? 7.944, y ahí está, ¿sí? Entonces la velocidad de A biprima es igual a 2.42 pies sobre segundo, ¿sí? Entonces ya puedo encontrar yo a la velocidad B triprima, ¿sí? Simplemente me la traigo para acá, ¿sí? Y le pongo que es igual a 0.6768 más lo que vale la velocidad B prima, 2.42, ¿sí? Y esto es igual pues
más punto 6768 a 3.0992, ¿verdad? Pies sobre segundo. Y ya encontramos las velocidades en las que se derivan después del segundo choque del paquete de 6 libras al de, aquí está, al de 8 el de 8 libras, el paquete de 8 libras, el paquete de 6 libras y 8 libras. Sí, y de esa manera termina, jóvenes. Sí. Saludos.